El tema de la economía familiar, y dentro de ese tema de la economía familiar vamos a hablar de algo muy importante que está ocurriendo aquí en nuestro estado, que estamos en una temporada, en una etapa difícil, porque del 1 de junio al 30 de noviembre tenemos temporada de huracanes. Bueno, para muchos de nosotros ya no es un tema nuevo, porque ya hemos vivido algunos, bueno, yo que soy un poquito más viejo que ustedes, bueno, más bien ustedes son los chavos, hemos vivido particularmente una cultura de huracanes. Los que ya tenemos muchos años viviendo en Cancún, muchas personas que vienen de otro lado todavía no conocen de qué se trata esta cultura de huracanes, y de pronto vienen las compras de pánico, que en un momento más vamos a platicar acerca de la cultura financiera que tenemos que tener en época de fenómenos meteorológicos. Y bueno, en el caso de Elia, ella viene de la Ciudad de México y ella no ha tenido el placer de vivir un huracán. Ella ha vivido otras cosas más divertidas, más como de deporte extremo, lo podemos llamar. Se puede decir de sí, bueno, ellos en la Ciudad de México, pues lamentablemente, bueno, no hay que hacer mucha risa de esto, lamentablemente han tenido temblores muy fuertes y también tienen que tomar medidas. Los huracanes en Quintana Roo, en nuestro estado, no han sido tan devastadores porque ha habido una buena cultura, nos hemos levantado rápido de ellos, pero bueno, es importante tomar medidas acerca de la venida de estos huracanes para poder tener previsiones, y más bien provisiones, y no caer de pronto en desabasto que nos vaya a permitir o nos vaya a desencadenar en una situación difícil para vivir en un huracán. Porque además recordemos que durante el huracán no hay trabajo, durante el huracán toda la actividad económica pues está suspendida, entonces sí es importante que tengamos bien los pies sobre la tierra para poder hacer frente a estas contingencias, con tiempo tomar las medidas necesarias. Muy bien, Jonathan, ¿nos puedes comentar para ti cuál ha sido el caso de los huracanes? El huracán que recuerdo muy fuerte fue Wilma. Fue un huracán que sí marcó a todo Cancún. Recuerdo, fueron 3 días muy largos, mucho pues, de lo que es el huracán, ¿no? Vientos, lluvias. El tercer día ya salimos y todo tirado, árboles tirados. Empieza esto de las contingencias, ¿cómo se dice? Estos saqueos. Y luego, menos mal que fuera gente que saqueaba comida o este tipo de cosas, pero cosas electrónicas, ¿no? Cosas que no les sirven, ¿no? Cosas que no, pues en ese momento no les iba a servir. Y la misma gente cargando sus cosas, electrodomésticos, todo ese tipo de cosas, pues como que no. Sí, correcto, y ahí tenemos un problema también de valores muy serio, ¿verdad? Muchas personas con esta necesidad también de tener cosas materiales, pues hizo de las suyas lamentablemente, y lo acabamos de ver ahora también ¿dónde fue el huracán? En Los Cabos, en Baja California. Acabamos de ver también la misma situación. Lo que nosotros vivimos aquí, también ellos lo vieron allá, en esa parte. Y bueno, fue difícil porque el huracán Wilma fue un fenómeno nombrado en su momento errático, entró, salió, y se estancó aquí, se nos quedó un ratito, y pues esto hizo un caos en nuestra ciudad. Para nada nos vamos a reír de ello, ya no lo vuelvo a hacer, lo prometo, porque realmente es algo que no deseamos vivir. Un huracán nos para todas nuestras actividades y nos mete en problemas cuando no tenemos cultura del ahorro, nos mete en problemas cuando no hemos previsto esta situación. No hemos previsto que puede haber días donde no vamos a generar un ingreso, donde debimos de haber comprado con anticipación la lotería, porque ¿qué sucede cuando viene el huracán? Y posteriormente, ¿qué sucede con las necesidades básicas que tenemos que cumplir? ¿Qué sucede? Porque vamos al supermercado y ¿qué encontramos? Una, ya lo saquearon, y la otra, ya no hay nada, ¿sí? Es decir, el mismo fenómeno puede también dañar los productos, pero la verdad es que son saqueados los supermercados. ¿Y dónde más podemos adquirir alimentos? Y previo a, también tenemos otra situación muy complicada. Previo a, llegas a los stands de los supermercados y tampoco encuentras productos. Te encuentras ante la sorpresa de que ya llegó alguien, se agandalló y se llevó más productos del que necesitaba. ¿Están de acuerdo? Y esto
pues provoca que también haya desabasto, y con el desabasto, ¿qué pasa? Cuando hay poca oferta de un producto, ¿Tiende a subir o los precios tienden a subir, y eso es lo que ocurre. La gente esconde el producto y lo empieza a vender poco a poco y lo vende carísimo, y aquí lo vivimos. Bueno, Elia no, pero tú sí puedes recordar que el agua, ¿a cuánto un garrafón de agua? El doble de su precio, 50 pesos creo, un garrafón de agua. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, y con esto pues nos damos cuenta que quiénes son las personas que no batallaron para estas situaciones, aquellos que previnieron, aquellos que ahorraron, aquellas personas que tuvieron oportunidad de con tiempo comprar las cosas que necesitaban, y es así como entonces hacen frente a un fenómeno meteorológico. Bueno, yo puedo compartirles que, bueno, yo viví fue en el 88, ahorita aquí recordando un poco con Chris, fue el huracán Gilberto, uno de los huracanes más devastadores, más costosos también, y ya tenía mucho que no pasaba un huracán desde los años 70, que no venía un huracán fuerte a Quintana Roo, y ese huracán Gilberto pues nos puso a muchos en la cultura de los huracanes y de la previsión, y actualmente quienes tenemos esta cultura de la previsión de los huracanes, pues lo que hacemos es hacer nuestra despensa con tiempo y comprar aquellos productos de latería que vamos a necesitar o que podríamos necesitar en caso de huracán, porque aunque gracias a Dios no hemos tenido ninguno de ellos en esta temporada, pues sí podemos decir que muchos de nosotros ya nos prevenimos para esa época y pudimos con tiempo haber comprado productos que en su momento previo a no vamos a encontrar, y después pues tampoco, porque bueno, pues va a haber desabasto y es producto de esto que hemos mencionado. En tu caso, Elia, coméntanos por favor, tú, bueno, has vivido un temblor. ¿Cuál es la situación con los temblores, que son muy comunes en la Ciudad de México? Y bueno, después de un temblor vienen las réplicas, y es una situación complicada. ¿Qué sucede con los temblores? Ok, ahora sí que los temblores no avisan como los huracanes, simplemente llegan y se quedan por 3, 4, 5 minutos máximo. En ese momento, bueno, las veces que me ha tocado y que he vivido uno, sí se siente muy extraño que de repente estés parado como si nada y sientes que todo se te mueve, literalmente todo se te mueve, hasta el árbol se mueve, todo, se caen los jarrones, televisiones, las ventanas empiezan a retumbar. Es como si llegara una brisa muy fuerte y con los vidrios. Pues ahora sí que pues es el momento, no es como un huracán, no puedo comprar un huracán con un temblor, no, a menos que sea el temblor del 85, 87 en la Ciudad de México, ese sí ya no fue un temblor, pero ¿cómo se llama? Creo que tiene otro nombre, que me acuerdo. Entonces sí, es en el momento. De repente suena la alarma, pero la alarma es una alarma que te avisa un minuto antes. En ese minuto búscale un lugar seguro abajo de la puerta, porque si no, se te cae encima la casa y ahí quedas abajo de los escombros. Entonces sí, ya que tenemos alarmas, las alarmas están ahí, no son muy efectivas, porque nada más te avisan un minuto con tiempo o 30 segundos y córrele, sal del edificio, salte del elevador, salte de donde estés, porque si te toca, te toca. Y los temblores, no hay una temporada donde haya temblores, no hay manera de prever eso. Ahora sí que no hay. No son como los huracanes que sabemos que comienzan de una fecha y terminan en otra fecha. No. Ahora sí que los temblores es, bueno, si vamos científicamente, es el movimiento de placas tectónicas. Entonces, en Oaxaca está el mero epicentro. Entonces, mayormente en Oaxaca es donde tiembla demasiado. Hay temblores, sí. Llega un momento en que los temblores llegan con más intensidad. No sé en qué momento, en qué meses llega con gran intensidad, pero mayormente están en constantes temblores. Obviamente no se sienten, porque igual que los huracanes está categoría 1, 2, 3 y todo eso. Entonces, la categoría 1 es una bien simple, que a duras penas se ve cómo se mueve el cuadro, pero tú no lo sientes. Ya el 2 o 3 de ahora sí es cuando está un poquito fuertecito y ya ves cómo se mueve todo. Hasta la casa se mueve
parece que es como una mapa, se mece de un lado a otro y ves como todo se cierra, las puertas ahora se cierran, se atoran y para salir tienen que sacar dentro de 5 minutos y viste qué pasa. Es una situación complicada. Bueno, la viviste muy difícilmente. Sí, en el kinder la viví varias veces y sí, era muy feo. Difícilmente vas a olvidar esta experiencia. Y bueno, en el caso de los huracanes, pues sabemos que empiezan el 1 de junio. Esto lo sabemos por la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que hace predicciones de fenómenos meteorológicos, huracanes y ciclones, que por cierto para el 2014 previó que hubiera 25 ciclones, de los cuales 17 eran huracanes, 10 para el Pacífico y 7 para el Atlántico. Entonces tenemos aquí una buena cuota reservada y este número se ubicaría por debajo de los 32 que se registraron en 2013. Y bueno, mencionábamos hace un momento que bueno, tampoco hay digamos que una fecha determinante, ¿no? 1 de junio al 30 de noviembre, porque como bien vimos, el año pasado duró todavía hasta el 15 de diciembre, entonces eso quiere decir que todavía podríamos tener alguna oportunidad de que viniera un ciclón y nos pusiera a todos a temblar, porque muchos de nosotros no prevemos. Bueno, en mi caso yo sí tengo mi despensa, tengo ahí productos que sé que no son perecederos, que me pueden ayudar en un momento dado. Y también tener un colchoncito de dinero para imprevistos. Si en ese momento no vamos a recibir ingreso, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es tener un colchón de dinero que nos haga frente a esa eventualidad, a esa contingencia que podríamos tener. Empezar a ahorrar para tener un colchón de dinero, es decir, comenzando el año, decir, bueno, de esta parte va una lana por si llega a haber un huracán, tener un guardadito por ahí que nos permita salir de esa situación que puede ser muy problemática para nosotros. Bien, entonces aprender la cultura de los huracanes tiene que ver con la cultura financiera, tiene que ver con la cultura del ahorro, tiene que ver con la cultura de mi presupuesto, porque es a través de mi presupuesto que yo voy a poder tener el orden en mis finanzas para contemplarlo para esa eventualidad. Y la cultura del ahorro, porque bueno, cuando hay un huracán, pues nos recomiendan también para proteger nuestros bienes, porque también eso es una manera de ahorrar, proteger nuestros bienes. Pues si tenemos ventanales, pues hay que tener dinero para comprar tabla, por ejemplo, para protegerlos. Hay que comprar bolsas de plástico, que es un desembolso ahí en bolsas de plástico, para proteger equipos electrónicos, la computadora de la casa, la televisión, etcétera, y otros tantos que con la humedad que viene también se pudieran descomponer, que pues más de uno de nosotros vimos muebles que se descompusieron después del huracán por la gran cantidad de humedad que se generó. Entonces podemos ver que muchos productos, muchas cosas que teníamos, muchos muebles, se nos deterioraron. Algunos otros no cubrimos muebles de tela, etcétera, que igual se mojaron y después también se descompusieron. Entonces, esa cultura de la prevención me hace también que tenga un dinero destinado para proteger los documentos de personales, el acta de nacimiento, documentos que tenemos que tener bien resguardados. También es importante que tengamos en cuenta todo esto. ¿Qué más podemos tener como medidas preventivas ante el caso de un huracán? Bueno, primero aquí nos recomiendan en esta página que se llama Bienestar Salud 180, nos dice aquí que mantengamos la calma y ubiquemos zonas de seguridad en el lugar donde nos encontremos. Efectivamente, ¿qué ocurrió con el huracán? Pues que en ciertos lugares podías llegar a resguardar tu integridad física, y había cierto alojamiento en algunas escuelas. Muchos turistas, por ejemplo, que estaban aquí de paseo, pues tuvieron también que ir a esos lugares como refugios. Entonces hay que ubicar cuáles son los principales refugios donde podríamos resguardar nuestra integridad física. Y bueno, y dejar todo lo que tengamos en nuestra casa bien resguardado para que no vaya a ser también presa de los ladrones, ¿no? También hay que tener cuidado. Cerrar puertas de interiores y asegurar los exteriores. Cerrar puertas de interiores, ¿por qué será bueno cerrar puertas de interiores? Porque nos dimos cuenta que con el viento eran unos portazos tremendos
y tampoco podías cerrar toda tu casa porque, bueno, sentías la presión del viento en las ventanas, pues tenías que dejar un poquito abierto, y en ese poquito abierto que dejabas entraba gran cantidad de aire. Y bueno, eso tú no sabes de eso, Elia, pero bueno, son cosas que esperemos que nunca vivas, pero el día que lo llegues a vivir, pues que tomes en cuenta para poderte proteger. Sentarte en el suelo bajo una mesa o algún mueble pesado, también depende que no se te vaya a meter agua. En mi caso, a mí se me metió una gran cantidad de agua. Sí. Y con el huracán Wilma yo recuerdo que barrí agua de un lado, porque el huracán como era errático, entró por un lado y luego se regresó, y cuando se regresó metió agua por otro lado de mi casa. Entonces era barrer de un lado y luego barrer del otro, porque el agua entró de los dos lados. Y bueno, aquí nos menciona, después del huracán, revisar que las personas a tu alrededor se encuentren en buen estado de salud. Que no vaya a ser alguna persona que sufrió algún accidente por causa del huracán. Y si hay algún lesionado, pues contar con un botiquín. ¿Cuántos de ustedes tienen botiquín en casa? Yo sí tengo botiquín en mi casa. Básico, pero sí tengo. Importante, y luego en caso de huracán también, porque puede haber algún accidente y pues para tratarte alguna herida o alguna situación no puedes porque no hay donde comprar la medicina o no hay donde ir a un médico. Entonces tener un botiquín básico, como bien dice Celia, pues también ayuda mucho. Y otro punto importante es, en caso de fuga de gas, abrir todas las ventanas y no beber, no comer alimentos que se encuentren abiertos o que no estén lavados ni desinfectados. Evitar permanecer cerca de agua estancada para evitar infecciones. Acudir a algún refugio cercano para recibir refugio, alimentación, lo que comentábamos hace un momento. Sacar y desinfectar todos los muebles de tu casa para prevenir el moho y hongos. Y limpiar las superficies del inmueble con agua, jabón y cloro. También desechar todos los materiales caseros contaminados como telas, tapetes, colchones, entre otros. Bien, estos son algunos tips. ¿Qué hicieron ustedes particularmente? Bueno, en tu caso, Jonathan, ¿qué hiciste particularmente, tu familia, qué hicieron para poder resguardar su vivienda del fenómeno de Wilma, de lo que fue Wilma? Pues mi papá puso tablas en las ventanas, lo que recomendaban mucho, ¿no? Poner tablas en las ventanas, los documentos personales en bolsa, y los tinacos, amarrar los tinacos, porque varios tinacos volaron. En mi casa cayeron 2 tinacos de los vecinos. Sí, volaron. Y con todo y agua a veces. Sí, aseguraron los tinacos y en alimentos pues sí previnieron. Sí, se previnió. Mi papá compró alimentos enlatados, agua, y todo ese tipo de cosas. Pero sí. Los garrafones de agua suficientes para la eventualidad. Bien. Y bueno, en tu caso, Elia, no vamos a hablar de los temblores porque no es algo que quieras recordar, pero bueno, ¿tú qué piensas que deba hacer la ciudadanía en caso de un huracán para resguardar? ¿Qué ideas nos puedes dar para resguardar sus bienes? Pues para resguardar sus bienes, pues ahora sí que pues obviamente lo de la bolsa, ponerlo de la bolsa, los documentos y todo eso. Las televisiones, pues subirlos en unos muebles altos, o poner unos estantes, y poner todo eso, porque si tu casa es de un piso y se llena el agua, pues el mueble, o sea, tarde o temprano se va a pudrir de las patitas y se va a caer todo. Entonces, cuando tú llegues vas a encontrar el chiquero de la televisión rota. Lo que vais a encontrar en tu casa es mejor hacer estantes, porque pues, quieres o no, mientras se recupera la economía en un huracán, te vas a quedar sin televisión, y de aquí a que te recuperes en un centro de televisión, te vas a ir muy cara, mejor dejas tu televisión de esas cuadradotas, pero la que tengas, y la resguardas bien. Ahora sí que no sabemos qué imprevisto te puede salir en un huracán. Muy bien, estamos en tu programa Cultura Financiera para Todos. Regresamos.